Muy buenas tardes. Vamos a iniciar una nueva clase de cálculo avanzado, tercer año Ingeniería Mecánica. El tema de hoy será problemas de contornos y ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Las ecuaciones diferenciales son una herramienta de muchísima importancia en todos los problemas de ingeniería, ya que permiten modelar matemáticamente el comportamiento físico de un problema real, siempre y cuando se tengan en consideración las hipótesis que denominamos simplificativas y que permiten, por lo general, que se desarrolle una teoría matemática sobre el problema físico. Como se recuerda de estos estudios de cálculo 2, en la resolución de una ecuación diferencial siempre aparece la determinación de constantes de integración, que son las que nos dan las soluciones particulares a esos problemas. En esa dirección, de manera muy genérica, podemos determinar dos tipos de problemas que a nosotros nos permite resolver una ecuación diferencial. Un problema que es el que ya conocimos, y es el problema de valores iniciales, donde la solución de la ecuación diferencial debe satisfacer problemas en un solo punto para poder determinar las constantes de integración que aparecen. En el clásico ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, si tenemos una expresión como la que estoy aquí indicando, necesitamos para un mismo punto, que en este caso es t sub 0, dos condiciones, una para la función y otra para su derivada. No obstante, nosotros también podemos tener otro tipo de problemas, ese que llamamos problemas de contorno o problemas de valores en la frontera, donde la solución de la ecuación diferencial puede satisfacer estas condiciones para obtener el valor de las constantes de integración en dos o más puntos de su dominio. Considerando un ejemplo como el anterior, donde tenemos la misma ecuación diferencial, ahora podríamos tener condiciones en dos puntos distintos, identificados como t sub 0 y t sub 1, en los cuales nosotros podemos recurrir para formar el sistema de ecuaciones lineales y determinar el valor de la constante de integración. En este tipo de problemas, a diferencia del problema de valores iniciales, debemos considerar que el número máximo de puntos distintos para determinar las condiciones y por lo tanto las constantes de integración debe ser igual al orden de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial es de orden 1, necesitamos como mínimo un punto. Si es de orden 4, necesitamos 4 puntos. A diferencia de un problema de condiciones iniciales, las condiciones pueden ser ahora ordenadas, pendientes o una combinación de ambas. Nosotros vamos a centrarnos en problemas de elasticidad para resolver nuestros problemas de borde o de contorno. Estos problemas que tienen que ver con el análisis y determinación de tensiones, deformaciones y cargas en elementos estructurales como barras, vigas o ejes, nos hacen primeramente tomar en cuenta que toda condición de borde de un problema de elasticidad va a estar relacionada con deformaciones del cuerpo, a las que llamamos condiciones cinemáticas o geométricas, o con las cargas. En este caso podemos distinguir que podemos entonces, de manera redundancia, tener desplazamientos, giros, momentos, cargas, presiones, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un ejemplo muy elemental de una viga que está simplemente apoyada, sometida a una carga, y nosotros lo que vamos a tener que determinar es
la curva con la cual se deforma el eje neutro, que es conocida como la curva de la elástica, cuando está sometido a un momento flector. Ese problema va a ser muy gráfico para que nosotros entendamos la relación entre las condiciones de borde y las constantes de integración que tenemos que determinar cuando resolvemos la ecuación diferencial. En este caso particular, y partiendo de un estudio de estabilidad 2, podemos determinar que si I es la deformación del eje neutro, M el momento flector y E el módulo de elasticidad del material isótropo, e I el momento de inercia de la sección transversal, hay una ecuación diferencial que relaciona a la derivada segunda de la deformación del eje neutro con el momento flector. Y es esta ecuación donde dice que la derivada segunda de la curva elástica respecto de la posición dos veces es proporcional al momento flector, es decir, es menos el momento flector dividido la rigidez a la flexión, que está dada por el producto de E por I. Como nosotros sabemos que la derivada del momento es la carga, si derivamos miembro a miembro, obtenemos una ecuación diferencial de tercer orden que dice que la derivada tercera de la elástica respecto de la coordenada es igual a menos el corte, el esfuerzo de corte, dividido la rigidez a la flexión. Si volvemos a derivar, obtenemos, por una relación que conocemos de la elasticidad, que la derivada del corte respecto de la posición es la carga a la cual está sometida esa viga. Por lo tanto, derivando miembro a miembro esta ecuación, llegamos a una ecuación que ustedes conocen de la elasticidad, que es que la derivada cuarta del eje de la elástica, que es la deformación del eje neutro, es igual a la carga a la cual está sometida dividido E por I. Muy bien. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial por integración sucesiva, la solución es esta que está aquí abajo. ¿Sí? E por I por la elástica es igual a un polinomio que incluye a la carga y aparecen cuatro constantes de integración: C1, C2, C3 y C4. Estas constantes de integración son las que nosotros tenemos que determinar a partir de las condiciones de borde. Sucede que las condiciones de borde para una viga van a estar relacionadas con la vinculación. Entonces, primer caso para analizar será una viga empotrada libre, siempre analizando vigas isostáticas. Bueno, las condiciones de borde aquí las tenemos que tomar en el extremo de x igual a 0 y en el extremo de x igual a L. ¿Qué tenemos aquí para decir? Bueno, en el extremo de x igual a 0, el desplazamiento es 0, y lo simbolizamos con i en 0 igual a 0, mientras que también lo que es 0 es el giro, sabiendo que el giro es la derivada primera del desplazamiento, y en este caso en 0. Analizando el extremo libre, nos encontramos con que aquí es 0 el momento y también es 0 la carga. Por lo tanto, el momento habíamos visto anteriormente que está relacionada con la derivada segunda de la elástica. Por lo tanto, podemos decir que la derivada segunda de la elástica en L vale 0, mientras que, de la misma manera que vimos anteriormente, el corte en el extremo libre es 0 y está significado con la derivada tercera de la elástica. Entonces aquí tenemos las cuatro condiciones de borde que para una viga empotrada libre nos van a determinar el valor de las constantes C1, C2, C3 y C4. ¿Qué pasa con una viga simplemente apoyada o doblemente apoyada, como la que tenemos aquí en este gráfico? Bueno, en ambos extremos, tanto en x igual a 0 como en x igual a L, lo que son nulos son el desplazamiento, I en 0 igual a 0, I en L igual a 0, y el momento,
por ser una articulación. El momento está relacionado, como habíamos visto, con la derivada segunda en 0 y con la derivada segunda en L. Nuevamente, aplicando estas 4 condiciones de borde, nosotros resolvemos la ecuación de la elástica que requiere de la obtención de 4 constantes. ¿Qué ocurrirá con un recipiente sometido a presión? Bueno, en este caso, las condiciones de borde van a estar relacionadas con presiones, que son las tensiones a las cuales va a estar sometido. Muy bien. Para este caso particular, tenemos un recipiente sometido a presión de pared gruesa, donde está actuando una presión interior para resolver y no hacernos problemas con la geometría. El recipiente es de sección circular. Está sometido a una presión interna y también a una presión externa. Aquí las condiciones de borde van a ser las tensiones. En el extremo interior va a ser la tensión en R interior, el verde, va a ser igual a la presión interior, y la tensión en el borde exterior, en el celeste, RE, radio exterior, va a ser menos la presión externa, considerando el signo que uno determinó para este tipo de problema. Muy bien. Vamos a pasar ahora a un tema que es ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Este tema también tiene que ver con problemas de contorno, o de condiciones de borde o de frontera, porque se da muchas veces en el estudio de recipientes esféricos o cilíndricos de pared gruesa, no de pared delgada. Una ecuación de Cauchy-Euler es una ecuación diferencial que responde a una forma como la que se expresa en la expresión 1, valga la redundancia. Es una ecuación diferencial, primero a coeficientes variables, porque fíjense que estos coeficientes están multiplicados por x a la n, que es un polinomio, a sub n es una constante, y el orden de derivación de la función coincide con el exponente del coeficiente variable. Es decir, la derivada enésima coincide, está multiplicada por x a la n, la derivada enésima menos 1 está multiplicada por un polinomio de x a la n menos 1, la derivada, no la derivada, sino, la derivada de n menos 2 por x a la menos 2, la derivada primera por x a la 1, y así sucesivamente. Siempre el orden de derivación coincide con el grado de la variable x. Esta ecuación tiene una solución que es la función potencial. En lugar de proponer una función exponencial como solución de una ecuación diferencial, tal cual estábamos acostumbrados, nuestra solución es una función potencial, que va a ser de la forma a, que es una constante distinta de 0, por x a la m, donde m es el exponente. Para resolver, en el caso particular, una ecuación diferencial de orden 2, homogénea, de Cauchy-Euler, como este tipo, a por x cuadrado x segunda, más b por x por y' más c por y igual a 0, proponemos como solución a por x a la m. Determinamos la derivada primera, determinamos la derivada segunda, y reemplazamos estas dos derivadas en la ecuación diferencial. Cuando reemplazamos en la ecuación diferencial 3, obtenemos esta ecuación, en la que claramente se determina como factor común a por x a la m, y como está igualada a 0, nos queda una ecuación polinómica en m, que recordemos es el exponente de nuestra función potencial, que da solución a la ecuación de Euler-Cauchy. Por lo tanto, cuando determinamos el valor de m, obtenemos finalmente la solución del problema.
La solución va a depender del valor que tome m, mientras que m puede ser que dé valores reales, reales iguales, reales distintos, o complejos, su par conjugado si corresponde, o complejo puro. En particular, el interés que tenemos nosotros en trabajar con este tipo de ecuaciones es para resolver problemas de tensiones en casquetes esféricos o cilindros, siempre de pared gruesa. Si nosotros hacemos un estudio partiendo de la elasticidad de este tipo de elemento estructural, considerando tensiones radiales, transversales y tensiones tangenciales, en el caso de una esfera de pared gruesa, y haciendo el estudio de la elasticidad, se llega a que el problema queda resuelto a través de un sistema de ecuaciones diferenciales de Euler-Cauchy que tienen como incógnita a la tensión radial y a su derivada, y también a la tensión transversal sigma tita. Bueno, si se propone como solución de ese problema una función potencial en función del radio elevado a la m, es decir, proponemos que la tensión radial va a ser función del radio a la m, llegamos, para el caso de una esfera de pared gruesa, a que la solución es una constante más otra constante dividido el radio al cubo, lo cual nos indica que las tensiones radiales varían con la inversa del cubo del radio, medido desde el origen de la esfera. Determinada esa tensión, nosotros tranquilamente podemos determinar la tensión transversal. De igual manera, si en lugar de tener una esfera de pared gruesa tenemos un cilindro, para la determinación de las tensiones radiales y transversales, llegamos a este sistema de ecuaciones, y cuando lo resolvemos, las tensiones radiales ahora son proporcionales al cuadrado del radio y no al cubo. Además está decir que para determinar el valor de las constantes, A1 y A2 en este caso, o A1 y A2 en el caso de la esfera, se deben recurrir a las condiciones de borde que van a estar dadas por las presiones como vimos anteriormente. También es de aplicación en la resolución de las tensiones en discos macizos rotantes que no están sometidos a tensiones, pero que sí hay tensiones que se generan motivadas por la aceleración centrífuga a la cual gira este disco. En este caso particular, y haciendo el mismo estudio, se llega a este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones ahora no es un sistema de ecuaciones homogéneo para el caso de la tensión radial. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es, primero, determinar la solución para el caso homogéneo y luego proponer una solución particular de la misma forma que hacíamos con las otras ecuaciones diferenciales. La solución general, en este caso, va a ser la suma de la solución de la ecuación Euler-Cauchy homogénea más la particular. Bueno, espero que les haya servido este video. Nos vemos en la próxima clase.